A Albert Einstein le preguntaron si creía en Dios, y su respuesta tomó a muchos por sorpresa. En lugar de señalar a una religión específica o rechazarla por completo, dijo algo diferente. Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe. Es una respuesta misteriosa, que abre la puerta a una pregunta más profunda. ¿Quién fue Spinoza? ¿Por qué su manera de pensar sobre Dios sacudió el mundo de la filosofía? ¿Y cómo siguen influyendo sus ideas en la forma en que entendemos la libertad, el conocimiento y lo que significa llevar una vida con sentido? Bueno, para entender por qué el pensamiento de Spinoza fue tan radical, primero tenemos que conocer el mundo que lo formó. Nació en Ámsterdam en 1632, dentro de una comunidad judía formada por familias que habían huido de la persecución religiosa en España y Portugal. Eran personas intentando reconstruir su identidad. Una comunidad definida por la tradición, la estructura y la supervivencia. Spinoza creció inmerso en ese ambiente. Recibió una educación profunda en las escrituras, la filosofía y la ley religiosa, y desde muy joven quedó claro que era brillante. Pero a medida que fue madurando, algo empezó a cambiar. Se interesó cada vez más por las ideas revolucionarias que surgían en Europa. Las mismas que impulsaban pensadores como René Descartes y Galileo, quienes estaban usando la lógica y la observación para transformar la comprensión humana del universo. Estas ideas abrieron la mente de Spinoza, pero también crearon una distancia cada vez mayor entre él y el mundo religioso del que provenía. En 1656, con solo 23 años, Spinoza fue oficialmente excomulgado de su comunidad. Quedó completamente aislado. No solo de la vida religiosa, sino también de su familia, sus amigos y sus raíces culturales. Las razones oficiales nunca se registraron, pero la mayoría de los estudiosos coinciden en que fue por las creencias radicales que ya estaba formando. Ideas sobre Dios, las escrituras y la realidad que más tarde definirían su obra de vida. Esa separación, por dolorosa que fue, se convirtió en un punto de inflexión. Libre de la autoridad religiosa, Spinoza eligió una vida tranquila. Trabajó como pulidor de lentes para ganarse la vida y dedicó sus días a pensar, escribir y construir una visión del mundo que con el tiempo cambiaría la manera en que la gente, durante siglos, pensaría sobre Dios, la naturaleza y la existencia misma. Sus luchas personales con la exclusión y el aislamiento solo reforzaron su creencia en la importancia de la libertad de pensamiento. Uno de sus primeros grandes trabajos, el Tratado Teológico Político, fue una defensa valiente de la libertad intelectual. En él, argumentaba que la verdad no es algo que se hereda por tradición, sino algo que se descubre a través de la razón, la experiencia y la duda. Cada capítulo de la vida de Spinoza, ser rechazado, vivir en silencio y entregarse a la reflexión profunda, se convirtió en la base de una forma completamente nueva de entender la realidad. Lo que surgió de ese viaje fue una perspectiva que parecía adelantada por siglos a su tiempo. En el centro del pensamiento de Spinoza hay una afirmación audaz y profunda. Dios y la naturaleza no están separados, son una y la misma cosa. A diferencia de la imagen más familiar de un ser divino que observa el mundo desde más allá, Spinoza veía a la divinidad no por encima ni fuera del universo, sino dentro de él, tejida en la propia estructura de la realidad misma. Capturó esta visión de manera famosa en una frase que ha resonado a lo largo de la historia. Deus sive natura. Dios o naturaleza. Para él, no eran dos cosas distintas. Eran simplemente dos nombres para una misma realidad infinita. En la visión de Spinoza, Dios no es un arquitecto sobrenatural que interviene para guiar o interrumpir el universo. Dios es el universo, las estrellas, los átomos, las leyes que mantienen unidas a las galaxias. Todo ello es una expresión de una única sustancia ilimitada. Y esto no era una metáfora poética. Lo decía literalmente. Todo lo que existe es parte de este único ser infinito, que se mueve de acuerdo con la lógica de la ley natural. Esta idea, lo que comúnmente se llama panteísmo, fue una ruptura radical con la tradición religiosa.
Rechazaba la imagen de Dios como un gobernante con emociones o intenciones, y en su lugar presentaba una imagen de lo divino como algo impersonal, eterno y completamente coherente con la estructura de la propia naturaleza. En su obra más importante, Ética, Spinoza expone todo esto con precisión matemática. Construye su argumento como una demostración geométrica, paso a paso, defendiendo la idea de que solo puede existir una verdadera sustancia, y que esa sustancia debe ser infinita, autosuficiente y la fuente de todo. Lo que normalmente pensamos como seres individuales, personas, objetos, incluso pensamientos, son, en términos de Spinoza, solo expresiones de esta unidad más profunda y eterna. Olas temporales que emergen de un océano infinito. Esto no solo fue audaz, fue peligroso. Al derribar la línea entre Dios y la naturaleza, Spinoza eliminó la necesidad de un Dios que juzga, recompensa o castiga. En su sistema, el bien y el mal no son leyes cósmicas dictadas por una voz divina. Son ideas humanas, moldeadas por el contexto y la perspectiva. El universo no opera según una preferencia moral. Se desarrolla por necesidad, ya sea una tormenta, la caída de un imperio o una tragedia personal. Todo sucede porque debe suceder, porque fluye directamente de la lógica de la naturaleza, no por alguna voluntad divina actuando desde arriba. Y esto nos lleva a una de las partes más desafiantes y fascinantes del pensamiento de Spinoza, su visión de la libertad. Tendemos a pensar en la libertad como hacer lo que queremos, como la capacidad de tomar decisiones. Pero Spinoza no estaba de acuerdo. Él creía que, al igual que cualquier otra cosa en el universo, nuestras acciones tienen causas. Somos parte del flujo de la naturaleza, no estamos separados de él. Así como la Luna no elige orbitar la Tierra, nosotros no actuamos desde una libertad pura. Actuamos en función de causas, muchas de las cuales ni siquiera reconocemos. Pero Spinoza no nos deja atrapados en un mundo frío y determinista. Creía que si existe un tipo de libertad que podemos alcanzar, un tipo superior, la verdadera libertad, para él, es la comprensión. Cuanto más vemos cómo encajamos en el patrón más amplio de las cosas, cómo nuestros deseos, emociones y decisiones emergen de causas más profundas, más empoderados nos volvemos. La libertad no es romper la cadena de causalidad, es reconocerla y elegir vivir en armonía con ella. Desde esa perspectiva, la visión de Spinoza ofrece un poderoso sentido de unidad. Nos anima a dejar de vernos como seres aislados a la deriva en la aleatoriedad, y en cambio reconocer que somos partes integrales de un todo vasto y conectado. Nuestras mentes, nuestras emociones, incluso nuestras luchas, todas forman parte de una realidad mayor y ordenada. Y al abrazar esa verdad, Spinoza creía que podíamos descubrir un sentido más profundo de paz. Spinoza no solo ofreció una nueva forma de pensar sobre Dios o la naturaleza, ofreció una nueva forma de pensar sobre cómo vivir. Su filosofía no era una teoría distante o abstracta guardada en las nubes de la academia. Era personal, práctica, profundamente humana. En Ética, su obra más importante, Spinoza presenta una visión de la vida basada en la claridad, la razón y una profunda autoconciencia. Y en el centro de todo, hay una creencia simple pero poderosa: la libertad proviene de la comprensión. No creía que vivir moralmente se tratara de obedecer mandamientos o seguir una lista rígida de lo que se debe y no se debe hacer. En cambio, pensaba que el verdadero desafío y la verdadera belleza de la vida estaba en aprender a entendernos a nosotros mismos. Mirar hacia adentro con honestidad, estudiar cómo pensamos, porque sentimos y cómo nos moldea el mundo que nos rodea. Según Spinoza, la mayor parte del tiempo no somos realmente libres. Creemos que estamos tomando decisiones, pero en realidad estamos reaccionando. Impulsados por emociones como el miedo, la ira, la envidia, fuerzas que se sienten poderosas en el momento, pero que a menudo están basadas en la confusión. Spinoza no veía a estas emociones como pecados o defectos, sino como fenómenos naturales, como patrones climáticos. Predecibles.
comprehensibles, y una vez que las entendemos, dejamos de ser esclavos de ellas. Una de sus ideas más impactantes fue que las emociones pueden perder su control sobre nosotros en el momento en que realmente entendemos de dónde vienen. Escribió: una emoción que es una pasión deja de ser pasión en cuanto formamos una idea clara y distinta de ella. Eso no es solo poesía, es el corazón de su ética. Cuanto más entendemos, más libres nos volvemos. Para Spinoza, la ética no solo trataba de la paz interior, se trataba de la armonía con todo lo que nos rodea. Creía que no somos burbujas aisladas de existencia, somos parte de una vasta red interconectada. Vivir bien es vivir en sintonía con esa realidad más amplia. La virtud, en su visión, significaba alinear nuestras vidas con la razón, la misma razón que guía el mundo natural. Cuando vivimos de esta manera, creía, no solo sobrevivimos, florecemos. Una de las ideas clave de Spinoza aquí fue algo que llamó conatus, el impulso interno en cada ser para continuar existiendo y prosperar. Este impulso no es egoísta ni codicioso, es una parte natural de estar vivo, y cuando está guiado por la razón, se convierte en algo poderoso, un camino hacia el crecimiento, la conexión y el sentido. Vivir éticamente, para Spinoza, es honrar ese impulso mientras entendemos nuestro lugar dentro del orden más amplio de la naturaleza. Eso es lo que hace que su sistema sea tan único. No se trata de sumisión ni de culpa. Se trata de claridad. Se trata de fortaleza. Se trata de elegir vivir de una manera que refleje la verdad de quienes somos y de que formamos parte. Cuando vivimos de esta forma, con entendimiento, con autoconciencia, con un sentido de conexión, desbloqueamos un tipo más profundo de felicidad. Una libertad que va más allá del impulso y la reacción. Una paz arraigada en la propia estructura de la existencia. El pensamiento de Spinoza no solo desafió las normas religiosas de su época, reconfiguró las propias bases de la filosofía moderna. Aunque sus libros alguna vez fueron prohibidos y su nombre condenado, sus ideas siguieron vivas. En silencio, se difundieron, recogidas por las grandes mentes que vinieron después de él. Pensadores en la ciencia, la política, la psicología. Personas que vieron en Spinoza un modelo para una forma diferente de vivir. Una forma basada en la razón, la compasión y una libertad interior inquebrantable. No hay que buscar mucho para ver cómo las ideas de Spinoza se propagaron a lo largo de la historia. Una de las primeras grandes oleadas ocurrió durante la Ilustración. Una era impulsada por la razón, la ciencia y la creencia en la libertad individual. Grandes nombres como Voltaire, Rousseau e incluso Kant fueron profundamente influenciados por la forma de pensar de Spinoza, especialmente por su feroz defensa de la investigación racional y la libertad de pensamiento. Su tratado teológico político no solo fue controvertido, fue un hito. En él, defendió valientemente una idea fundamental, que la salud de cualquier sociedad depende de que su gente sea libre para pensar, hablar y cuestionar sin miedo. Esta creencia no fue solo filosófica, se volvió política. Spinoza sentó las bases tempranas para el tipo de democracia que hoy reconocemos. Sostenía que el papel de un gobierno no es controlar, sino crear un espacio donde las personas puedan vivir de manera inteligente y libre. Para él, el mejor tipo de liderazgo no se basaba en la autoridad divina ni en el miedo, se basaba en la razón. Y eso sentó las bases para los ideales que más tarde serían ampliados por pensadores como Lacy Jefferson. Pero su legado no se detiene en la política. Incluso en el mundo actual, las ideas de Spinoza resuenan en campos como la psicología, la neurociencia, la ética y la ecología. Su creencia de que las emociones no son aleatorias ni místicas, sino reacciones naturales que podemos entender y de las que podemos aprender, resulta sorprendentemente moderna. La idea de que todos somos parte de un sistema interconectado habla directamente a los desafíos ambientales y sociales de hoy. ¿Y su énfasis en el entendimiento por encima del control? Esa es la esencia de lo que muchos ahora llaman inteligencia emocional. De hecho, su definición de libertad,
que no es algo otorgado por otros ni algo que se toma por la fuerza, sino algo que surge desde dentro a través de la comprensión, ayudó a abrir el camino para pensadores existencialistas y humanistas posteriores. Sartre, Frankl, otros que, como Spinoza, creían que el sentido de la vida viene de la conciencia, no del dogma. En una época tan fracturada como la nuestra, la visión de Spinoza resulta casi sanadora. Ofrece una alternativa al caos, no a través de la fe ciega, sino mediante la claridad. No mediante la dominación, sino mediante la sabiduría. Creía que la verdadera libertad no se encontraba en escapar de las leyes de la naturaleza, sino en alinearse con ellas, entender quiénes somos, cómo estamos moldeados y cómo vivir en sintonía con un orden más profundo. Para Spinoza, la felicidad no era algo que se busca en el mundo exterior, era una armonía interna, una fuerza tranquila construida a través del conocimiento y el equilibrio. Y en un mundo lleno de ruido e información, su llamado al pensamiento claro y a la exploración abierta se siente más urgente que nunca. Nos recordó que la verdad no puede florecer donde el pensamiento está restringido, y que una sociedad es más fuerte cuando su gente es libre de cuestionar, de maravillarse y de crecer. Y tal vez, esa sea la parte más duradera de su legado, no solo las ideas, sino el coraje de haberlas pensado en primer lugar. Si algo en su filosofía te despertó una nueva forma de pensar, si te hizo detenerte, reflexionar o simplemente ver el mundo de una manera un poco diferente, considera suscribirte y darle like al video. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Spinoza de que la verdadera libertad proviene de comprender y aceptar el orden natural de las cosas, en lugar de resistirlo? Y aquí va una pregunta más profunda para reflexionar. Si todo forma parte de una única sustancia unificada, como dice Spinoza, ¿dónde queda entonces el espacio para la identidad personal o el libre albedrío? Déjame tus pensamientos en los comentarios, leo cada uno. Vamos a explorar esto juntos.